Buenos días, aprendices. Hoy vamos a hacer ejercicios de espacios vectoriales. Nuestro tema es espacios vectoriales. Para comenzar, tenéis todos idea de lo que es un vector, pero no un vector de la física. En matemáticas, un vector sería un conjunto de elementos más amplio que los típicos vectores de física que sirven para representar fuerzas u otro tipo de magnitudes. Nosotros en matemáticas extenderemos el concepto de vector para que incluya objetos más abstractos. Pero los ejercicios que vamos a hacer no tienen nada de abstracto, son bastante sencillos. Fijaos, un espacio vectorial, por ejemplo, R2 estaría formado por vectores que tienen dos componentes, x1, x2. El espacio vectorial R3 estaría formado por vectores de este tipo, con tres componentes. Un espacio vectorial Rn estaría formado por vectores que tienen n componentes. Tres componentes, dos componentes. Pero hoy el ejercicio sobre el que estamos, lo que queremos hacer es determinar si una serie de conjuntos en el que nos van a dar el vector y una ecuación que cumplen sus componentes es o no un subespacio vectorial. Una propiedad de antes que nada, de los vectores, sobre todo, es que si sumamos dos vectores obtenemos otro vector. Y si multiplicamos uno de estos vectores por un escalar es un número, obtenemos también otro vector. Pues en el caso de los subespacios vectoriales, para que un subconjunto dentro de un espacio vectorial sea un subespacio vectorial, tiene que cumplir las siguientes propiedades. Que incluya el vector 0. Es decir, cualquier subespacio vectorial tiene que tener el 0. Si estamos en R2, pues sería el 0, 0. Si estamos en R4, sería el 0, 0, 0, 0. Si un conjunto no incluye al vector 0, no es un subespacio vectorial. Esa sería la propiedad primera. La segunda propiedad es que, dados dos vectores, u y v del subespacio, la suma de estos dos vectores, u y v, que pertenecen supongamos al subespacio S, pues la suma también pertenece al subespacio S. Y por otro lado, si multiplicamos un vector por un escalar, el vector obtenido también pertenece al subespacio S. Y con esto lo que vamos a hacer es comprobar una serie de conjuntos si pertenecen o no al subespacio en el que se encuentran. Primero, el primer ejemplo. Si nosotros tenemos el vector general del subespacio R3, del espacio vectorial R3, con la siguiente ecuación que cumple: x1 más x2 igual a 2, tenemos que decir si este subespacio que cumple esto realmente es un subespacio de R3 o no lo es. Bueno, primera cuestión. ¿Está incluido el vector 0? Pues directamente vemos que no, porque el vector 0, 0, 0, 0, tendría que cumplir que su primera componente más la segunda componente dieran 2. Jamás va a suceder que 0 más 0 sea igual a 2. Por lo tanto, directamente ya, sin más, no hay que analizar más, vemos que este subespacio, que este conjunto no es un subespacio de R3. Ese sería el primero. Cuando aparezcan cuando nos den este tipo de ecuaciones que deben cumplir las componentes y que están igualadas a un número que no es el 0, nunca va a ser un subespacio, porque el 0, 0, 0 o el 0, 0, o depende del espacio en el que estemos, no va a cumplir la ecuación. Segundo ejercicio.
Vamos a ver. XY es el vector general que pertenece al espacio vectorial R2 y que cumple la siguiente propiedad, que X es menor que Y. ¿Pertenece o no pertenece al espacio vectorial R2? ¿Es un subespacio de R2? No lo es, por la misma razón que anteriormente. Vamos a comprobar que el 0, 0, 0 es menor que 0. No, puesto que no cumple la condición necesaria para pertenecer a este conjunto, esto no es un subespacio de R2. Otro ejercicio. En R3, X1, X2, X3 del espacio vectorial R3, cuyas componentes cumplen esta ecuación, X2 menos X3 igual a 3, tenemos que demostrar si es o no es un subespacio. Pues no lo es, por la misma razón anterior. El vector 0, 0, 0, que sería el vector 0 de este espacio vectorial, ¿cumple la relación esta? Pues vamos a ver. 2 por 0 más 0 menos 0, ¿puede ser en algún momento igual a 3? Pues no, nunca podrá ser eso igual a 3, por lo tanto el vector 0 no está incluido. Y si no está incluido, un conjunto que no incluye al vector 0 no es un subespacio. Otro ejemplo. XY, que pertenece al espacio vectorial R2, tal que Y es igual a 0. Es la única condición que deben cumplir. ¿Esto es un subespacio? Bueno, veamos si el vector 0, 0 está incluido. Si os fijáis, estos vectores son del tipo... La única condición es que la Y sea 0. Luego van a ser todos de este tipo. Vectores XY. ¿Estos vectores incluyen al vector 0, 0? Sí. El 0, 0 cumple esa condición. Este vector, el 0, 0, cumple que la componente Y es 0. Por lo tanto está incluido. Bueno, pues ahora vamos a ver si cumple las otras dos condiciones que decíamos. Que un vector, por ejemplo, el vector X1, 0, y el vector X2, 0, que son dos vectores de aquí, su suma también cumple la condición Y igual a 0. Vamos a verlo. Sumamos dos vectores generales, cualesquiera, y ¿qué nos da? Nos da X1 más X2, primera componente. Como no tenemos que... La componente primera no está restringida por ningún tipo de ecuación, solo nos dicen que la segunda tiene que ser 0. 0 más 0, 0. Por lo tanto, sí que cumple esa condición. Y la otra condición es que multiplicando un vector de este subespacio, el X0 por ejemplo, por un número lambda que pertenezca a R, a los números reales, nos tiene que dar un vector de subespacio. Nos dará lambda por X, lambda por 0, 0, y efectivamente este también cumple la condición del subespacio, por lo tanto es un subespacio vectorial de R2. Más cosas, por ejemplo, X, Y, que pertenezcan a R2, tal que X sea igual a Y. Bueno, comprobamos en primer lugar. ¿Está incluido el 0, 0? Sí, puesto que el 0, 0, X es igual a Y. Está incluido el 0, 0. Dos vectores cualesquiera, XY más X' Y', pertenecen a este subespacio. Vamos a ver. X más X, prima, Y más Y. Bueno, perdón. Vamos a hacerlo. Como X tiene que ser igual a Y, lo vamos a poner así.
y así lo vemos mejor. XX son vectores del tipo XX más X', X'. Nos da X más X', segunda componente X más X'. ¿Tienen las dos componentes iguales? Sí, cumplen la ecuación, vale. Y multiplicando por un número real, X, un vector XX, lambda X también cumple la condición para ser el espacio vectorial, subespacio vectorial de R2. Bueno, otro ejemplo. Es este vector de R2, subconjunto del espacio vectorial R2, con la condición de que X sea igual a 1, subespacio vectorial de R2, pues vemos directamente que no, porque no incluiría el vector 0, 0. Si las X forzosamente tienen que ser 1, este vector no está incluido en este subconjunto, por lo tanto este subconjunto definido de esta manera no es un subespacio vectorial de R2. Y por hoy terminamos este primer ejercicio. Mañana haremos otros algo más complicados.